Una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Pongan allí atención, por favor. Tenía un plan para esta hora. Bueno, muchas cosas han pasado por el pensamiento de un servidor a raíz de lo que ha acontecido. Al ver a la iglesia, como la he visto, cada rato que los veo me quebrantan, no puedo aguantar tantito, así es que también hoy escribí demasiado porque dije, a lo mejor hasta me pierdo. Pero pensaba tantas cosas porque estuve viendo cómo escribieron acerca de cosas que hizo Elsa en las vidas. Muchas de esas cosas muchas no las sabemos. Siempre se quedaron entre ellas y ustedes. Entre ella y ustedes. Y también recibimos mensajes de fuera de aquí. Tuvimos mensajes de otro país, de personas que conocieron a Elsa. Y al estar leyendo lo que enviaban, de verdad yo estaba sorprendido, porque no solamente anticipaban muchas cosas que a lo mejor entendemos como creyentes cuando conocemos las Sagradas Escrituras, sino anticipaban el momento. Por ejemplo, decían cosas como: estamos orando porque Dios fortalezca a su congregación, porque este es un momento duro. Así, mensajes de ese tipo. Y están años que no viven en México, que no sabían, y mandando ese tipo de mensajes. Estábamos sorprendidos. Platicaba con Estalí, el estar recibiendo esos mensajes. Y entonces se me ocurrió, dije, se me hace que voy a hacer un copy page de todas esas cosas que enviaron y se las presento el día de mañana para que pensemos un poquito en eso. Y empecé. Ahí estaba en la noche, una y otra. No me di cuenta cuando ya llevaba 5 hojas y me desanimé. Dije, no voy a acabar con esto. Así es que se las voy a deber. Probablemente después estemos circulando ese tipo de mensajes que fueron enviados. Pero me hizo pensar en un pasaje, en ese precisamente que acabamos de mencionar, que es Apocalipsis 14:3, es el que estaba leyendo hace un momento. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y estaba viendo en este pasaje tan pequeño, solamente un versículo de las Sagradas Escrituras, cómo en él podemos ver, o cómo podemos más bien saber cómo está Elsa en este preciso momento, a través de este texto. Podemos saber cómo está en este preciso momento. Otra cosa es que podemos recordar a través de este pasaje cómo sirvió al Señor. Y otra cosa que podemos ver en este pasaje es ver lo que deja. Fíjense, podemos ver lo que deja, pero también que se llevó. No solamente lo deja, también se lo llevó. Y espero que podamos comprender ahorita eso. La primera parte del pasaje, obsérvenlo allí, dice: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Les decía que a través de este texto podemos saber cómo está Elsa en este preciso momento. Allí nos lo dice claramente: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Vean toda la frase, por favor, y no la pierdan de vista. Por medio de Jesucristo, porque dice los que mueren en el Señor.
Por medio de Jesucristo el cristiano llega a compartir la misma vida de Dios. No sé cuántos de ustedes recuerden que varias veces en el Nuevo Testamento a Dios se le llama el bienaventurado. Los que están acostumbrados a leer las Escrituras asiduamente, pónganle más atención, porque esa es una palabra que solamente le corresponde a Dios. Aunque a veces Dios la comparte con nosotros. ¿Recuerdan ustedes en el Antiguo Testamento cuando habla en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos? Así empieza el Salmo 1. O si vamos al capítulo 5 de Mateo, leemos bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Se acuerdan? Esa palabra solamente se puede aplicar a Dios y se refiere a la dicha de Dios. ¿Quién creen ustedes que siempre tiene dicha? Y una dicha perfecta. Nosotros no. Es Dios. Cuando viene nuestra vida, y dijo el Señor Jesucristo que Él vino a darnos vida y vida abundante, ¿verdad? Vida en abundancia. Se refiere a que nos iba a compartir su vida. Y por eso dice también acerca de este mismo tema que nos vino a dar vida eterna. ¿Quién es el único eterno? Y la Biblia nos dice que para eso vino nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la de Él. Nos comparte. Y esto es la cuestión que tiene que ver con los bienaventurados de los cuales habla este pasaje. Se refiere a una dicha, la dicha perfecta de Dios, la dicha que ya no se puede quitar. Y en ese sentido, ¿saben quién está? ¿Cómo está? ¿Saben cómo está el SAT? Nosotros ahorita estamos, miren, no podemos durar un ratito sin soltar allí las lágrimas. Pero ella dice, la Biblia, que ya está en la dicha perfecta. Ya no le enturbia nada. Esto nos dice cómo está. La dicha que ya nadie le puede quitar. Por eso dice el libro de Apocalipsis, si se acuerdan ustedes, más adelante va a hablar de que allá, delante de la presencia del Señor, ya no habrá más llanto, ya no más tristeza, ya no más dolor. ¿Por qué? Porque ya está en la dicha perfecta del Señor. Esto, hermanos, es lo que cantaba David. Cuando David en el Salmo 17:15 decía, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho. Fíjense bien esa palabra, estaré satisfecho, completo, pleno, cuando despierte a tu semejanza. Esto es lo que hacía vibrar totalmente al salmista cuando decía, porque entendía a qué condición pasaba. Cuando decía así con toda convicción, estimada, ya se acuerdan ustedes en este salmo, el Salmo 116:15, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Para Dios no es una desgracia. Para nosotros tampoco debe serlo. Sí nos da mucha tristeza. Porque así como nos comentaba Neftalí, nos separamos temporalmente de alguien muy amado. Pero no se nos olvide recordar esa otra parte, que ella está en una dicha perfecta. Y eso también es lo que anhelaba, por ejemplo, el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan de Filipenses 1:23? Cuando él decía que tenía deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es, decía Pablo, muchísimo, no decía mucho, decía muchísimo mejor. Nosotros cuando ya decimos mucho, ya es mucho, ¿verdad?
Pero él decía muchísimo. Es un superlativo alto. Y esa era la esperanza de Elsa. Y miren, ya les dije, ¿saben qué me atreví a hacer? Nada más imprimir 2 de las 5 que logré. No podía dejar pasar eso sin que oyeran algo. Esta persona vive en Iowa, la que escribió esto. Una mujer que tuvo contacto con Elsa. A lo mejor algunos la recuerdan, Martha Shortenhouse. Bueno, este mensaje se lo mandó a él. A mí me mandó otro. No sé cómo Dios le dio tanto, porque de verdad, tan largos. Pero dice, Nev, ¿te imaginas lo que está viviendo ella ahorita? ¿Te imaginas? Estoy feliz por ella, de verdad. Por fin, dice, después de servirle y adorarle sin verle aquí, hoy lo hará en su presencia. Estoy completamente segura que su casa en el cielo es una de las más hermosas. Algún día nos invitará. Ese día, estas lágrimas no las recordaremos. Una parte que me escribió a mí, no estoy leyendo todo porque ya les dije que está largo. Una de las que me escribió me dice, me lleno de alegría al imaginar a Elsa alabando de manera perfecta y frente a él su primer amor. Lo que comenzó ella aquí como un ensayo lo está ahora realizando junto a los ángeles y los santos. Este es el estado bienaventurado. Estas palabras son el reflejo del conocimiento de las Escrituras. En cuanto a mí, estaré satisfecho. ¿Cuándo? Cuando despierte a tu semejanza. Esto es lo que decía el apóstol Pablo, que era muchísimo mejor. Entonces, esto tiene que confortarnos, hermanos, en este tiempo. La segunda cosa que les mencioné, dice este pasaje, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos. Podemos recordar cómo sirvió a su Señor. Los muertos que mueren en el Señor, dice, descansarán de sus trabajos. Aquí lo que Dios promete es descanso. Pero llama la atención porque lo dice allí, donde dice descansarán de sus trabajos. Esa palabra trabajos, en el Nuevo Testamento hay una forma de decir trabajo en el sentido de que pues uno va a trabajar y regresa. Pero no se refiere a trabajo en ese sentido, se refiere a trabajo agotador, extenuante. Y ustedes saben que cuanto más duro es el trabajo, creo que algunas veces nos ha tocado estar en alguna faena de la iglesia así, pero de esas. Ahora que estábamos y estaba Elsa, para preparar todo lo que estábamos adornando para el ¿a qué hora salimos de la? Ah, no estabas, ¿verdad? Ya lo quemé. ¿A qué hora salimos? ¿Como a la 1? ¿Como a la 1 de la mañana? Cuando estábamos preparando para el 15 aniversario. Como a eso, ¿verdad? Y vamos acabando. Casi las 2. ¿Y saben cómo llega uno a casa en ese momento, después de todo eso? Mientras más duro es el trabajo, el descanso, más sabe, más rico, es más sabroso. ¿Y saben qué? Todos los que conocimos a Elsa no podemos negar esto. Trabajó duramente. Era una hormiguita. Dicen que las hormigas, el promedio, cargan 20 veces su peso. Y hay otras que cargan 50. No sé si ella estaba entre las 20 y las 50. Ya ustedes opinarán, porque la vieron. Pero ¿cómo trabajó? Y ahorita el Señor le está dando descanso. Y por más
¿Cuántos de nosotros le dijimos, ya, bájale? Transmite. Es impresionante esto, hermanos. Vimos en ella un gran don misionero. Yo no sé si ustedes vieron que no había nadie con quien ella no pudiese hablar. Y miren, cuando estamos hablando de don misionero, estamos hablando de una persona que puede hablar con la persona más humilde y estar allí en un plano en el que está cómoda y puede hablar con la persona, con Carlos Slim si quieren, y creen que sigue estando. Ese es el don misionero. No tiene barreras para hablarle absolutamente a nadie. Hay personas que no sé qué sea más difícil, si hablarle a las personas más humildes o hablarle a las personas más ricas. Creo que en esa parte es donde a veces hay más dificultad. Está como la canción esa de que yo para arriba no puedo mirar o algo así. Pero ella no tenía ese tipo de barreras. A quien sea, de cualquier condición, y compartía el mensaje de Evangelio. Y tenía amistades y profundas de todas. Dice la Biblia: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Lo podemos decir. Podemos hablar de una entrega absoluta. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Podíamos ver un gran corazón. En la mañana escuchábamos mucho de esto. Creo que este pasaje reflejaba mucho de ella. Yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. No lo podemos negar. Una gran perspectiva, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Mis hermanos, no me digan que no hay reflejo de esto. Y miren, antes de que vayamos muy lejos en lo que podamos pensar, aunque estamos diciendo todo esto y es verdad, este día no venimos a glorificar a Elsa. Capaz que ella se levanta y nos detiene. Venimos a glorificar al Señor que le dio la vida e hizo de ella quien fue. Si hablamos de su gran corazón, fue Dios quien se lo dio. Si hablamos de su gran entrega al servicio, fue Dios quien le hizo así. Si hablamos de su generosidad, de su desapego de lo material, de su gran corazón pastoral por el que muchos le están extrañando ya, fue Dios quien le diseñó de esa manera. Y estoy seguro que ella podría proclamar y fuertemente las palabras del apóstol Pablo. Serían esas palabras las de ella y las exclamaría de todo corazón cuando Pablo dijo: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y en verdad, la gracia de Dios con ella no fue en vano. La gracia que Dios le dio no la desperdició. Y ahora nuestro Dios pues la tiene de vacaciones, en una dicha perfecta. Les aseguro que cuando estaba ahí: Señor, pero todavía tengo, no sabes cuántas cosas tengo que hacer. Ya déjalos allá que se hagan bolas ellos. Tú vente para acá. Te toca descansar. Te toca entrar en un estado de dicha, y de dicha perfecta, permanente.
Así es que cuando veamos esto, veamos que la vida de Elsa solamente es como un gran dedo que señala hacia Dios. ¿Se acuerdan qué decía nuestro Señor Jesucristo? Vosotros sois la luz de este mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Para que vean vuestras buenas obras. ¿Y quién iba a ser glorificado? Dios. Otra lectura, ¿verdad? Este es local. No les voy a decir quién, pero aquí está. Te distinguías por tu fe, amor, servicio y tu gran sonrisa. ¿Quién lo niega? Siempre al pendiente. ¿Todo bien? ¿Necesitas algo? ¿Cómo vas? Comentaste. Comentaste. Qué padre que cuando el Señor te llame a su presencia te encuentre haciendo algo para su gloria. Eso fue lo que dijo Elsa. Y dice, y así fue. Cerraste tus ojos alabando a Dios. ¿A poco no está mejor esto que lo que les estoy diciendo? Son un reflejo de las cosas que Dios estaba haciendo a través de la vida de ella. Acuérdense, era un gran dedo que señalaba a Dios. La última parte de ese verso dice, porque sus obras con ellos siguen. Y allí les comenté que podemos ver lo que deja, pero también lo que se llevó. Podemos ver lo que deja, pero también lo que se llevó. Nos conmocionó el sábado este acontecimiento fuertemente. Dios le concedió a Elsa una vida corta, pero no insignificante, sino plena, impresionantemente plena. Me estaba acordando, yo sé que muchos de ustedes la conocen, tal vez algunos años antes de que empezara el proyecto de plantación de iglesias, donde estamos. Me estaba acordando de ese tiempo en particular porque no pensé lo que iba a pasar. Nadie se imaginaba, hay muchas cosas que piensa uno que van a suceder, pero hay muchas cosas que simplemente escapan. Todos estábamos contentos el 4 de julio, la primera vez que se celebró el primer culto, haciendo dinámicas, actividades, platicando sueños, lanzando metas y cosas así. Pero nunca nos imaginamos que ese mismo día, ahí sí, no, fíjense, y estaba pasando, que ese mismo día estábamos lanzando un satélite, ¿no? Me acordé de eso porque estaba viendo un camión en el camino que decía, esta unidad está protegida las 24 horas por vía satélite, algo así. Otros tienen hasta jocoso eso, ¿no? Ponen en sus carros, esta unidad está protegida por mi esposa a las 24 horas, algo así. Pero ese día, de veras, fue el lanzamiento de un satélite, porque no la conocíamos en esa dimensión, cuando menos yo no. Y de repente, ¿por qué un satélite? Porque de repente se quedó así como, ya saben lo que hacen los satélites, ¿verdad? Viendo todo lo que pasaba. No sé, a veces veo en las películas que hacen los satélites, no sé si así hagan, pero ahí están. Y conforme fue avanzando el proyecto, ¿qué creen? Ampliaba su radio. Dios nos permite llegar a Madero Centro, después nos permite llegar a Altamira, después, bueno, ustedes saben todo lo que ha estado pasando. Aquí hay hermanos de esos diferentes lugares. ¿Por qué? Porque estaba siempre así.
¿verdad? Con esas mismas preguntas, ¿todo bien? ¿Te falta algo? ¿Cómo vas? Entonces, dice aquí, porque sus obras con ellos siguen. Dios le concedió a nuestra hermana una vida corta pero plena, imitó a su Salvador en esa vida que Dios le concedió, pues dedicó su vida como su Salvador a sanar, también a cenar. Ayer que estábamos buscando una fotografía de ella que nos pidió la familia, allá Lilia puras con tortas y con... ¡Qué barbaridad! ¿Sabe? De todo, pastel. ¿Está? Eso estaba. Sí, a cenar. Pero se dedicó fundamentalmente a sanar y a hacer muchos bienes, así como su Salvador. Quiero señalar que las buenas obras realmente no son nada cuando no estás en Cristo. Son buenas. Sirven para paliar incluso la maldad y las cosas que pasan en este mundo, pero cuando te vas sin Cristo, en este mundo se quedan. Podrán poner, porque fuiste muy bueno, a lo mejor el nombre hasta a una calle o a una colonia, pero aquí se queda si no estuviste en Cristo. Fuiste útil para aquí, pero no para lo que Él te dijo, porque Él dice, no hagan tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre corrompen. Hagan tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre corrompen. Ustedes saben que no estaba pegada a nada de este mundo. Ustedes, muchos lo experimentaron. Pero es importante que entendamos eso. Las buenas obras sin Cristo, pues nada más sirven para aquí. Pero si estás en Cristo, Dios te lleva a hacer buenas obras en fe y para glorificar a Dios. Así que cuando haces esas buenas obras, no te jactas de ellas, no te exhibes a través de ellas, ni te interesa que te aplaudan por ellas. Lo único que te importa es que Dios, tu Dios, sea glorificado. Y no me digan que no era así. Ella eludía las alabanzas, así que le lanzaron como si le estuvieran mandando un misil o una granada. ¿Se acuerdan? Lo que quería era que su Dios fuera glorificado. Así es que, de esta manera bíblica de entender las buenas obras, no son para que te acepten en el cielo. La única manera que te aceptan en el cielo es si tienes a Cristo en tu vida, si has sido limpiado por la sangre de Cristo, no por tus buenas obras. Pero una vez que Cristo es tu Señor y tu Salvador, Él mismo te lleva a hacer esas buenas obras en fe, como mencioné, y para que glorifiques a Dios. Y entonces esas buenas obras, ¿saben qué son? ¿Para qué sirven? Por eso decía Jesús, hagan tesoros, porque eso ustedes, el creyente, lleva esas buenas obras como una ofrenda a los pies de Cristo. Por eso les dije, aquí podemos ver lo que deja, pero también lo que, todas esas cosas que escribieron, todas esas cosas que dicen, esto hiciste por mí, gracias por esto, gracias. Eso dejó. Eso está en sus corazones y en sus experiencias, pero ¿saben de dónde se las lleva también? Porque estaba acumulando tesoros en el cielo. Yo a veces me imagino cuando leo un pasaje como aquel de 1 Corintios 3, donde habla de que de las cosas que hacemos aquí, que a veces edificamos medio chafa. Dice heno, hojarasca, cosas así que se queman. Pero dice que algunos edifican piedras preciosas. Cuando habla del creyente correcto en lo que hace aquí. Entonces a veces me hace pensar como algunos cristianos que van a llegar al cielo así como el Chavo del 8. ¿Se acuerdan cuando lo corrieron de la vecindad? A lo mejor los millennials no están conmigo. Llegaba como una especie de palo de escoba
y con una pelotita de ropa ahí, que según esto ropa, quién sabe qué llevaba ahí, porque siempre se vestía igual, ¿no? Pero una pelotita ahí, clásico también de caricaturas de la época. Cuando veían que alguien se iba, se supone que llevaba en ese palito, en esa pelotita, todo lo que poseía. Entonces me imagino algunos cristianos que van a llegar al Señor con su, así como el Chavo del 8. Pero ¿saben qué? Yo no creo que a Elsa le haya pasado eso. Yo creo que no sabía cómo hacer la mudanza cuando la llamaron. Estoy seguro que Dios le tuvo que enviar una caravana de carros de fuego, así como los que mandó con Elías, para que le dan a echar todo eso. Estoy imaginando demasiado. Porque estoy seguro, hermanos, que le tuvieron que ayudar a cargar todo aquello que llevó a entregar como ofrenda a los pies de su Salvador. Quiero terminar esta reflexión. Esta es una cosa que me envió, algunos pudo venir a visitarla allí en el hospital. No sé cuántos conozcan a Patti Sabatini. Ya les hablo un poquito más fuera del marco, a lo mejor, de los que llegaron a conocer amistades. Me mandó un pasaje de Filipenses 1, 20, 21 y me dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que, dice la Biblia, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado, fíjense estas palabras, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y esto es lo que sí escribe Patti después de ese pasaje. Cristo fue magnificado en la vida de Elsa y aún en su partida con el Señor. Nos alienta a seguir en la carrera, a la meta, porque para Elsa el vivir fue Cristo y el morir ganancia. Nos deja un estándar muy alto con su ejemplo, porque todo fue y es aún en este momento para la gloria de Dios, que es el verdadero propósito de todo lo que existe, de todo lo creado por Él. Otro pedacito del de Marta. Este ya no es Patti. Ojo, iglesia. Todas aquí. Este día tenía una reunión con mujeres. Y están aquí hoy. Ojo. Le pido a Dios me ayude a ser más como ella. Que todas esas semillas que sembró por amor a Él produzcan mucho fruto para la gloria de Cristo. Que Dios levante no una como ella entre ustedes, sino multitud de mujeres y hombres que le sirvan y amen tanto como ella lo hizo. ¿Qué dice Patti? ¿Dejó un estándar? ¿Qué dice Marta? Que Dios levante no una, dos, multitud entre ustedes. ¿Cuántas veces las estuvo animando, hermanas, al servicio? Y estoy seguro que alguna vez le dijeron que no. Es hora de pensar que lo que hacía, ¿quién va a tomar la estafeta? ¿Quién se apunta? O el estándar es muy alto. No vayan a hacerle como el joven rico que se agachen y se vayan tristes. Esto nos deja, creo, para nosotros, para la iglesia,
Tenemos una tremenda tarea que seguir haciendo, en tanto el Señor no decida lo mismo para nosotros. Pero también me llamó la atención algo para quienes todavía no han tomado una decisión firme por seguir a Cristo Jesús. Una de las que escribió puso lo siguiente. Hace algunas semanas, durante la clase en el grupo de amistad, recuerdo que me quedó muy grabado algo que dijo Elsa. Y aquí está lo que dijo Elsa. Es insensato no estar preparado para una cita a la que indudablemente vas a llegar y no sabes cuándo. El encuentro con Dios. Fíjense bien. Es insensato no estar preparado para una cita a la que indudablemente vas a llegar y no sabes cuándo. El encuentro con Dios. Ni ella sabía cuándo. Ni que esto iba a pasar. Esto es cierto. Y en efecto, es insensato no prepararse para cuando llegue este momento. Porque la única manera que tenemos de entrar al cielo, ya les dije, no son las buenas obras, eso no es cierto. Tendríamos que ser perfectos, y ¿saben quién lo es? Necesitamos la perfección de Cristo. Necesitamos la perfección de su vida. Necesitamos la perfección de su muerte allá en la cruz del Calvario. Solamente es a través de Cristo. Ya se nos decía en la mañana que Él dijo claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida. No un camino. Que dice el camino es que es el único camino. La única verdad y la vida. Entonces solamente a través de Cristo, a través de poner nuestra fe en lo que hizo Él, en su vida perfecta, en su sacrificio perfecto y en su resurrección. Todo eso hizo para nosotros. Entonces concluye esta hermana que escribió esto, dice: hoy más que nunca me queda claro, aún en estos momentos podemos seguir aprendiendo de ella. Nuestra amiga partió con el Señor el día de hoy y ha sido muy repentino. Debemos estar siempre listos porque esta mañana nos despertamos y no sabemos si llegaremos a terminar este día. ¿Quién lo sabe? Nos hubiéramos imaginado esto. Nos sorprendió. Pero había una bendición. Ella estaba preparada para cualquier momento en que sucediera, así como le estaba diciendo a este grupo al que le estaba dando esta instrucción. La pregunta tiene que ser para los que estamos aquí: ¿ya estás listo? ¿Ya estás lista para cuando Dios te llame a su presencia? Igual, ¿cómo vas a ir? ¿Como el Chavo del 8 te gustaría llegar? A lo mejor ya ni siquiera como el puro palo. ¿Cómo te gustaría llegar? Dios les bendiga. Tuve el privilegio de tener mi preparación ministerial con Elsa y un grupo de hermanos, y cuando estábamos estudiando acerca de la historia de la iglesia, veíamos algunas biografías de algunos hombres de fe, mujeres de fe, y algunos de ellos, su testimonio era sorprendente de cómo los encontraba el Señor en el servicio, a unos predicando y a otros incluso orando al Señor, y decíamos qué privilegio y qué bendición sería encontrarnos así. Y creo que ya muchos saben, y para los que no, les comento la forma en la que fue llamada a la presencia del Señor. La llama el Señor mientras ella está sirviendo al Señor, pero no solamente sirviendo al Señor, está adorando, está cantándole también al Señor. Y ahorita, como comentaba hace un momento
ella está adorando al Señor, como lo hizo aquí en la tierra también. El siguiente canto que tienen ustedes allí, estaré cantando aquí y allá en el cielo, es algo que también escribió ella y vive ahora. Cantó aquí y está cantando allá en el cielo. Dios quiera que los que estemos aquí también podamos estar, bueno, los que ya estamos seguros en Cristo, tenemos la seguridad por su palabra de que así será. Pero aquellos que aún todavía no tienen esa seguridad, Dios quiera que puedan también estar cantando aquí y allá en el cielo. Es el último canto que tenemos en nuestras hojas. Voy a ceder el lugar al doctor Isaí, hermano mayor de Elsa, para que diga unas palabras. Los hermanos también que quieran también pasar. Solamente hacer corto porque no puedo más. Pero muchas gracias por eso. Yo nomás agregarles que muchas gracias por ser parte de la vida de mi hermana. Y gracias también por acompañarnos en estos momentos. Vamos a orar y con esto terminamos ya. Será retirado el cuerpo de Elsa para ser cremado. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, te alabamos, Padre, así como nos llamaste, Señor, a alabarte, lo hacemos, Señor, lo hemos hecho. Y también salimos, Señor, confortados con tu palabra, sabiendo, Señor, todas las promesas que tú tienes para nosotros. Gracias por la vida eterna que nos has dado a través de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, por esa esperanza que tenemos en Él. Porque un día nos volveremos a reunir
y estaremos todos juntos nuevamente adorándote, Señor. Ahora ella ya lo está haciendo con sus seres queridos también, que le han precedido, y con mucho pueblo tuyo que también ya está, Señor, en tu presencia. Ayúdanos, Señor, a los que continuamos militando, a seguir fortalecidos con tu palabra, Señor, y también, Señor, recordando tus promesas. Ayúdanos, Padre, a continuar con la obra también que has puesto en nuestras manos. Así como leíamos hace un momento que reflexionaba el salmista, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, porque este tiempo es breve, Señor, el que vivimos. Danos sabiduría, Señor, para vivirlo con una fe así como la de nuestra hermana Elsa. Recibe nuestra gratitud, Padre, y te rogamos, Señor, que sigas confortando los corazones de sus seres queridos, de toda su familia, de sus hermanos, de la familia en la fe también, Señor. En Cristo Jesús te lo rogamos. Y ahora, mis hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con su Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de ustedes, con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén. Dios les bendiga.